Otro de los conceptos fundamentales relacionados con las capas es conocido como los modos de fusión, que se accede en el panel de capas desde esta pestaña, y tiene relación con la forma como se sobrepone el color de una capa con la inmediatamente anterior. Si damos clic sobre esta pestaña, podemos ver que aparecen algunos de ellos con nombres que sugieren lo que puede suceder en la capa afectada, y también están divididos por líneas horizontales que separan cada bloque basado en una constante de color, tono claro, tono oscuro o tono intermedio. Esta es una de las ediciones más elementales que suelen hacer las personas cuando por primera vez se introducen al mundo de Photoshop y empiezan a retocar fotografías, es experimentar con los modos de fusión, duplicando capas. Por ejemplo, voy a eliminar esta capa que tenía duplicada, y para duplicarla simplemente la voy a arrastrar hasta el icono de nueva capa. Entonces tengo exactamente la misma información en dos capas. Miremos qué sucede si cambiamos el modo de fusión, por ejemplo, por multiplicar. La imagen se ha oscurecido y podemos continuar navegando a través de los diferentes modos de fusión para encontrar uno que se adapte a algo que nosotros estemos buscando. Puede ser, por ejemplo, este modo de sobreponer, que miren cómo cambia la imagen radicalmente, entregándole contraste en todos los píxeles que la componen. Si bien la mayoría de veces que nosotros vayamos a trabajar con los modos de fusión, los mejores resultados los pudiera dar la experimentación, es bueno tener en claro algunos conceptos fundamentales para tratar de interpretar mejor la forma en la que trabajan estos modos. Muchos usuarios simplemente ubican el modo normal y luego con la flecha del teclado, que es una forma rápida con la flecha hacia abajo, empiezan a navegar por los diferentes modos y van experimentando resultados, y el que más les gustó, pues con ese suelen quedarse. Otra forma de navegarlos también rápidamente, para cuando quieran ustedes agregarle un poco de experimentación a sus trabajos, es teniendo seleccionada la herramienta de movimiento, dejan oprimida la tecla Shift y luego con la tecla más pueden empezar a navegar por los diferentes modos de fusión. Por lo menos en teoría es lo que dice el manual de Photoshop, utilizar las teclas Shift y más para ir navegando de forma rápida por estos modos. Pero en la configuración de mi teclado sucede que tengo que presionar la tecla Shift y el número 0 de la parte del teclado numérico para ir haciéndolo. Entonces, los conceptos de los que le hablaba que debemos tener en cuenta en los modos de fusión son los siguientes, y voy a cambiar a este documento para ayudarme un poco mejor a explicarlos. Entonces, este es un documento compuesto por una capa de fondo que presenta un tono blanco y un tono verde, y una segunda capa con tres colores: color negro, el color gris y el color blanco. Voy a desplegar los modos de fusión para mirar este primer bloque llamado oscurecer, multiplicar, subexponer color, su exposición lineal y color más oscuro. Entonces, este bloque va a tener en cuenta en la capa a la que le estemos aplicando el modo de fusión solamente los tonos oscuros. Por eso es posible, y por eso cuando me voy a remontar otra vez a esta primera capa, cuando cambiamos el modo de fusión por multiplicar, solamente va a dejar pasar los tonos oscuros que hay en esta imagen para, al combinarlos con la capa de abajo, pues vayamos a tener una capa, un combinado mucho más oscuro. Por eso, si yo quito la visibilidad de esta capa, ustedes pueden ir notando cómo los tonos blancos, sobre esos tonos blancos no hay ningún tipo de efecto. Voy a quitarla y voy a colocarlo nuevamente. Pareciera que sí lo hay, pero en realidad es el efecto logrado de oscurecer o de solamente mostrar los píxeles que presentan tonos oscuros combinados con la capa de abajo. Fíjense bien, una vez más, estos tonos blancos no están siendo tenidos en cuenta por este modo de fusión, multiplicar y casi por cualquiera de este bloque, ¿sí? En el modo oscurecer, pues
aparece un cambio muy sutil. Sobre exponer color aparece un resultado o un ejemplo mucho más exagerado de lo que les estoy tratando de decir, donde solamente son tenidos los tonos oscuros y los tonos claros no van a ser tocados por este modo de fusión o no van a ser tenidos en cuenta. De nuevo, en el ejemplo, voy a mirar este segundo bloque, llamado donde está aclarar, trama, sobreexponer color, sobreexposición lineal y color más claro. Este segundo bloque va a tener en cuenta los tonos claros, las iluminaciones o los tonos blancos de una capa cuando aplicamos un modo de fusión. Y lo voy a hacer en este mismo ejemplo rápidamente para que ustedes vean lo que sucede con este cuadro gris y este cuadro negro cuando configuramos por modo de fusión, por ejemplo, la opción trama. Ignora por completo los tonos negros. Realza o mantiene los tonos blancos y los tonos intermedios los rebaja y los aclara. Caso contrario de cuando utilizamos el modo multiplicar, donde el color predominante es el negro, ignora las iluminaciones o los tonos blancos y los tonos intermedios los va a oscurecer más. Veamos el ejemplo con una fotografía real. Entonces les hablaba del modo de fusión trama o aclarar. Y vamos a cambiar aquí a trama. Y voy a mostrarles la imagen sin el efecto y con el efecto. Entonces pueden ver que los píxeles que están siendo alterados son los que presentan tonos claros, iluminaciones o tonos blancos. Voy a mirar la imagen como estaba y la imagen con este modo de fusión aplicado a la capa. De nuevo en el ejemplo, en este otro bloque de sobreexponer, luz suave, luz fuerte, luz intensa, luz lineal, luz focal y mezcla definida, este es un bloque que va a tener en cuenta tanto los tonos claros como los tonos oscuros, lo que nos va a entregar un mayor contraste cuando le aplicamos este modo de fusión a una capa. Y vamos a hacerlo. Voy a cambiar el modo superponer. Entonces, vean lo que sucedió. La teoría nos dice que este modo, entonces, ignora los tonos intermedios y tiene en cuenta solamente los tonos oscuros y los tonos claros. En el ejemplo podemos ver cómo el tono intermedio casi no ha sido tenido en cuenta y es el que menos se nota de los tres. Entonces, esto es mucho más apreciable dentro de este bloque si cambiamos del modo de superponer, por ejemplo, a luz intensa. Entonces, de nuevo, la teoría nos dice que los tonos intermedios son ignorados y que los tonos afectados son los oscuros y los tonos claros. Miremos qué sucede en nuestra imagen. Estábamos en el modo trama, ahora vamos a cambiar el modo superponer. Entonces aquí en este ejemplo con la imagen pues sí se puede ver un poco mejor el efecto y quizás se asemeje bastante al mismo efecto que lográbamos con el modo de multiplicar. ¿Sí? Pero vean cómo el modo multiplicar solamente tiene en cuenta los tonos oscuros y los tonos blancos los ignora. En el modo de superponer, tanto los tonos oscuros como los tonos claros son tenidos en cuenta y son incrementados en contraste. De nuevo les quiero hacer la comparación entre superponer y multiplicar, que aparece el efecto mucho más drástico con la luz intensa. Vean que hay unos tonos que se tratan de dejar quietos, de pronto como relativamente el cielo, aunque cambia un poco de color. Pero ese es el patrón básico para este otro bloque de modos de fusión, incrementar el contraste en las imágenes. Entonces vamos a repasar rápidamente este primer bloque: oscurecer, multiplicar, y los otros que lo integran van a trabajar o van a tener en cuenta solamente los tonos oscuros, van a ignorar los tonos claros. El segundo bloque va a ignorar los tonos oscuros y va a tener en cuenta solamente los tonos claros. Y este tercer bloque va a tratar de ignorar los tonos intermedios y va a aumentar el contraste entre los tonos oscuros y los tonos claros. Cuando estamos editando las fotografías y efectivamente le queremos entregar mucho más contraste a una imagen,
es posible que el efecto se vea muy exagerado o que algunas cosas estén oscureciendo más de la cuenta, otras estén iluminando casi hasta desaparecer o hasta convertirlas en blanco puro. Cuando esto sucede, hay dos formas de solucionarlo. Una es utilizando una máscara y protegiendo las áreas que no queramos que sean afectadas por este modo de fusión, y la otra es bajar la opacidad de la capa en general para que el efecto sea menos dramático. La opacidad se accede en el panel de capas desde este controlador. Si damos clic sobre esta flechita, podemos ver que al disminuir podemos llevar el efecto o lograr el efecto de una forma mucho más sutil. Otra forma de controlar este valor es al pasar el mouse sobre la palabra opacidad. Podemos ir arrastrando un valor con esta flechita. También hay una forma rápida de ir cambiando de opacidad. Si tenemos la herramienta de movimiento seleccionada, podemos presionar, digamos, el número 6 en el teclado para llevar a un 6%, o rápidamente podemos digitar el número 76 para un 76%, el 40 para un 40, etcétera, y de esa forma estamos alterando la opacidad de la capa. Para rebajar los efectos, no confundir con este otro valor configurable llamado opacidad de relleno. Más adelante vamos a ver para qué sirve y en qué se diferencia de la opacidad de la capa. Esto es entonces lo concerniente o lo básico a los modos de fusión. De nuevo, les queda un poco la experimentación dependiendo del tipo de imagen para lograr el efecto que ustedes estén buscando. Continuamos en el siguiente video.